La NASA acaba de confirmar algo que tiene a los científicos completamente desconcertados. El cometa 3 y Atlas está haciendo algo que jamás habían visto antes. No se comporta como debería, y nadie sabe por qué. En este video te explico exactamente qué anomalía detectaron y por qué tiene al mundo científico en alerta. Cuando hablamos de cometas solemos pensar en cuerpos helados que viajan por el sistema solar siguiendo trayectorias muy bien calculadas, que emiten brillo al acercarse al Sol y que muestran colas de gas y polvo que los hacen espectaculares en el cielo nocturno. Sin embargo, lo que se ha detectado en 3 y Atlas rompe con todos estos patrones generando confusión. La NASA ha detectado una anomalía en su comportamiento y no es un simple detalle sin importancia, sino un fenómeno que podría obligarnos a replantear lo que sabemos sobre estos viajeros cósmicos. Lo primero que genera interés es que estamos hablando de un cometa recién descubierto. Apenas el 1 de julio de 2025 los astrónomos registraron por primera vez su presencia. Se trata entonces de un visitante nuevo, del que no existe un historial de observaciones ni un registro previo que nos ayude a predecir su comportamiento, y ya desde sus primeras semanas en los radares astronómicos ha comenzado a mostrar características que lo diferencian de cualquier otro. La comunidad científica ha quedado desconcertada. Y es que lo que se espera de un cometa recién descubierto es que siga un patrón predecible. Que sus emisiones de luz correspondan a su composición de hielo y polvo y que sus variaciones sean mínimas. Pero con 3 y Atlas la historia ha sido distinta. La NASA confirmó que algo en su brillo no concuerda con lo que debería estar mostrando. Se trata de un resplandor que no puede explicarse únicamente con la liberación de gases o con la reflexión de la luz solar. Un resplandor anómalo, inesperado y fuera de los parámetros, y eso abre la puerta a decenas de preguntas. ¿Qué está generando esta luz extra? ¿Se trata de una reacción química desconocida? ¿O estamos ante un fenómeno nunca antes visto en un cometa? Preguntas que aún no tienen respuesta pero que mantienen en alerta a todos los observatorios del mundo. No olvidemos que este cometa aún no ha alcanzado su punto más cercano a la Tierra, lo que significa que lo más intenso de su actividad está por llegar, y que la anomalía podría hacerse todavía más evidente en las próximas semanas. Este detalle por sí solo ya genera un interés enorme, porque estamos en una etapa donde todo puede pasar, nada está escrito y cualquier observación puede cambiar la narrativa completa. Lo cierto es que la NASA rara vez utiliza palabras como anomalía sin una razón de peso. Cuando un organismo tan riguroso anuncia que algo no encaja, significa que estamos frente a un hallazgo serio y de alto impacto, y en este caso ese impacto no se limita a lo científico. También toca lo cultural, lo social y lo humano, porque cada vez que surge un misterio en el cielo la gente empieza a generar teorías. Algunas basadas en datos, otras cargadas de especulación, y todas ellas con un elemento común, la curiosidad, y esa curiosidad es la que ha hecho que en apenas 2 meses desde su descubrimiento, el cometa 3 y Atlas se haya convertido en un tema global. Pero no nos adelantemos, antes de intentar responder qué significa esta anomalía debemos detenernos en lo esencial. ¿Qué es lo que la NASA realmente ha visto? La Agencia Espacial Estadounidense explicó que al observar el espectro de luz del cometa encontraron señales que no corresponden con la composición que se esperaba. Normalmente un cometa libera dióxido de carbono, agua, monóxido de carbono y polvo que, al interactuar con la radiación solar, generan el brillo característico. En el caso de 3 y Atlas ese brillo incluye componentes que no se explican por esos elementos. En otras palabras, hay algo más, algo que está aportando energía adicional y, aunque los análisis preliminares no permiten confirmar qué es, si dejan claro que no se trata de una simple variación, sino de un comportamiento inusual, y aquí aparece la primera gran pregunta que mantiene en vilo a la comunidad científica. ¿Estamos frente a un cometa con una composición distinta a todos los demás o frente a un fenómeno que nunca antes había sido detectado? Ambas opciones son igual de impactantes. Si es lo primero significaría que existen tipos de cometas que no conocíamos y que podrían darnos pistas sobre los materiales que circularon en el sistema solar primitivo. Si es lo segundo significaría que los modelos con los que entendemos a los cometas son incompletos, que algo se nos ha estado escapando y que ahora, gracias a 3 y Atlas, tenemos la oportunidad de descubrirlo. Lo interesante es que este misterio no se limita al ámbito de los científicos, poco a poco ha comenzado a despertar teorías en el público. En foros de Internet ya se habla de hipótesis que van desde la posibilidad de que el cometa contenga minerales desconocidos hasta la idea de que su resplandor podría deberse a algún tipo de fenómeno electromagnético aún no estudiado. Algunas de estas teorías pueden sonar descabelladas, pero lo cierto es que el vacío de respuesta siempre deja espacio para la especulación, y esa especulación es lo que mantiene a millones de personas pendientes de cada comunicado oficial. Cada pequeño dato adicional genera expectativa.
Cada imagen captada por los telescopios despierta debates, y mientras tanto el reloj avanza, porque en cuestión de semanas el cometa estará más cerca de nosotros y su comportamiento será aún más evidente. ¿Qué ocurrirá entonces? Veremos que la anomalía crece hasta volverse imposible de ignorar o que se desvanece al entrar en otra fase de su órbita. Estas son las preguntas que convierten a TRES y Atlas en un protagonista inesperado del 2025. Ahora bien, no debemos perder de vista a otro detalle importante. Este cometa no solo es inusual por su brillo, también lo es por su propia trayectoria. Al catalogarse como 3I, significa que no pertenece de manera estable a nuestro sistema solar. Hablamos de un objeto interestelar, un visitante que viene desde más allá y que atraviesa nuestro vecindario cósmico por primera vez. Este detalle multiplica el misterio, porque significa que no conocemos de qué región del espacio viene ni qué tipo de materiales puede cargar en su interior. Si ya de por sí los cometas locales son difíciles de predecir, un objeto interestelar lo es mucho más, y cuando además muestra un comportamiento inesperado, la situación se vuelve aún más intrigante. Por eso los astrónomos están volcados en recopilar datos. Porque saben que cuando 3 y Atlas se aleje será casi imposible volver a observarlo. Tenemos entonces una ventana corta de tiempo para entenderlo, una oportunidad única que si no se aprovecha dejará más preguntas que respuestas, y es aquí donde radica la verdadera importancia de este hallazgo. No estamos hablando de un simple cometa más, estamos hablando de un visitante interestelar que ya desde el inicio se presenta con un enigma. ¿Qué es lo que lo hace diferente? ¿Por qué su luz no concuerda con lo esperado? ¿Qué secretos puede revelar sobre el espacio interestelar del que proviene? Preguntas abiertas que mantienen la atención y que convierten a cada observación en un momento clave. Lo cierto es que 3 y Atlas ya rompió la calma habitual en la astronomía de cometas, ahora todos los ojos están puestos en él. Y aunque la NASA todavía no ofrece conclusiones definitivas, el hecho de reconocer públicamente que estamos ante una anomalía es suficiente para que la historia haya dado un giro. Lo que hasta hace poco era un descubrimiento más se ha transformado en un fenómeno global, en el centro de debates científicos, especulaciones mediáticas y teorías virales. Un cometa del que apenas sabemos un par de meses y que ya ha conseguido desafiar lo establecido. ¿Qué pasará en las próximas semanas? ¿Seremos testigos de un descubrimiento que redefina la astronomía moderna o de un misterio que quede sin respuesta? Lo único seguro es que 3 y Atlas ha llegado para sacudir nuestra comprensión del cosmos, y que lo que está ocurriendo con él no es un detalle menor, es un recordatorio de que el universo siempre guarda sorpresas, y de que incluso los objetos que parecen rutinarios pueden esconder enigmas capaces de cambiarlo todo. Por eso hoy la pregunta sigue en el aire: ¿qué está pasando con el cometa Atlas? La NASA lo llama una anomalía. Los astrónomos lo consideran un caso único y el público lo percibe como un misterio que podría tener cualquier explicación, y mientras tanto, el cometa sigue su viaje, cada vez más cerca de nosotros, cada vez más brillante, cada vez más intrigante. Antes de continuar me encantaría que comentes la hora en que estás viendo este video. Quiero saber si hay más personas investigando esta anomalía de la NASA al mismo tiempo que tú. ¿Quién más está aquí ahora mismo? El cometa 3 y Atlas fue descubierto oficialmente el 1 de julio de 2025, apenas hace unos meses, y desde ese instante se convirtió en un tema de interés tanto para los astrónomos profesionales como para los aficionados a la observación del cielo. No estamos hablando de un objeto cualquiera, sino de un visitante interestelar, un cuerpo que no pertenece de forma estable a nuestro sistema solar y que, por lo tanto, nos ofrece una oportunidad única de analizar materiales que se formaron en regiones lejanas del universo. Desde el inicio los astrónomos sabían que este hallazgo era especial, pero lo que no imaginaban era que este cometa daría tanto de qué hablar en tan poco tiempo. Su detección fue posible gracias al sistema de rastreo Atlas de JAWA-2, diseñado para encontrar objetos que puedan representar riesgos de impacto. Sin embargo, en este caso lo que encontró fue un objeto que no amenaza a la Tierra, pero que sí despierta preguntas mucho más profundas. Al analizar su trayectoria quedó claro que 3 y Atlas no era un cometa común. La inclinación y velocidad con la que se desplazaba eran una señal inequívoca de que venía de más allá, y que tras cruzar por las cercanías del Sol continuaría su viaje hacia el espacio interestelar, probablemente para nunca regresar. Es decir, que tenemos frente a nosotros una sola oportunidad de estudiarlo, una ventana de tiempo limitada en la que cada dato cuenta, y esa presión es la que ha llevado a los observatorios de todo el planeta a enfocar su atención en este objeto, porque perder la oportunidad sería un error que no se puede permitir la ciencia moderna. Desde el inicio se sabía que 3 y Atlas representaba una rareza estadística. En la historia de la astronomía moderna solo se han detectado 2 objetos interestelares antes de él. Primero el famoso
Oumuamua en 2017, que sorprendió al mundo por su forma inusual y por la polémica sobre si podría tratarse de un objeto artificial, y después el cometa interestelar Borisov en 2019, que permitió observar un visitante foráneo con una composición similar a los cometas que ya conocemos, pero aún así con matices únicos. Ahora con TRES y Atlas estamos frente al tercer objeto de esta clase y eso por sí solo ya lo hace valioso, porque cada caso suma piezas a un rompecabezas mayor, el de entender cómo se forman y evolucionan los cuerpos celestes fuera de nuestro sistema. Sin embargo, a diferencia de Borisov, que mostró un comportamiento relativamente normal, TRES y Atlas está resultando impredecible, su brillo irregular y su firma de luz extraña lo ponen en un lugar aparte, un lugar donde todavía no hay explicaciones claras y donde las teorías no paran de crecer. Esto ha hecho que el interés por este cometa no se limite a los círculos científicos, sino que se expanda a la opinión pública, a la cultura digital y al debate mediático, al punto que hoy TRES y Atlas ya no es solo un objeto en el cielo, sino un fenómeno social y científico a la vez. El hecho de que aún no haya alcanzado su punto más cercano a la Tierra, que ocurrirá en los próximos meses, genera una tensión especial. Es como si estuviéramos en una cuenta regresiva, un periodo de espera en el que los astrónomos se preparan para obtener la mayor cantidad de datos, mientras que la gente común espera respuestas que todavía no llegan. Este intervalo de tiempo es fundamental porque es cuando se pueden registrar las primeras señales de lo inesperado, las primeras diferencias que marcan a un objeto como único, y lo cierto es que TRES y Atlas ya ha mostrado esas señales. Por eso hoy la NASA habla de anomalía y no de simple variación, y aunque todavía no se ha explicado la causa, el hecho de reconocer el misterio es suficiente para que este cometa se haya convertido en una prioridad. Telescopios en la Tierra y en el espacio han comenzado a coordinar observaciones para seguir su evolución, y esto no es un procedimiento habitual. Los recursos astronómicos globales son limitados y solo se concentran en aquello que promete resultados significativos. Que el Hubble, el James Webb y los radiotelescopios más avanzados se dirijan hacia el mismo objetivo nos dice mucho. Significa que los científicos creen que aquí hay algo que podría cambiar nuestra manera de ver los cometas y quizás incluso replantear las bases sobre las que construimos nuestra comprensión del sistema solar. Otro aspecto interesante es cómo el descubrimiento de TRES y Atlas llega en un momento en el que la astronomía está viviendo una nueva etapa, con instrumentos más poderosos y una capacidad de análisis espectral sin precedentes. En otras palabras, nunca habíamos tenido tantas herramientas disponibles para estudiar un objeto de este tipo. En 2017 con Oumuamua muchos datos se quedaron en el aire porque no había equipos preparados para captarlos a tiempo. En 2019 con Borisov ya teníamos algo más, pero aún así quedaron vacíos. Ahora en 2025 estamos frente a un escenario distinto. El telescopio James Webb puede analizar la composición química con un detalle que antes era imposible. El Hubble aún sigue siendo un recurso valioso y además hay redes globales de observatorios que trabajan de manera conjunta. Todo esto significa que si TRES y Atlas guarda un secreto, tenemos la oportunidad real de descubrirlo, y eso eleva aún más la expectativa. Cada análisis que se haga puede traer una sorpresa, cada gráfica puede revelar algo que nunca se había visto, y eso mantiene al público pegado a las noticias como si se tratara de una historia en desarrollo. Es clave entender que los cometas no son solo cuerpos de hielo y polvo, son cápsulas de tiempo, restos congelados del origen de los sistemas planetarios. Estudiar su composición nos permite asomarnos al pasado, a los materiales que existieron hace miles de millones de años, y si hablamos de un cometa interestelar como TRES y Atlas, entonces el interés es todavía mayor, porque nos da información de regiones que jamás podremos visitar directamente, regiones que podrían estar a años luz de distancia. Por eso lo que se descubra en él podría no solo responder preguntas sobre nuestro propio sistema, sino también sobre cómo se forman los planetas en otros lugares del universo. Es una posibilidad científica de enorme magnitud, y es esa posibilidad la que convierte a este visitante en una pieza clave para los próximos meses. El hecho de que aún no tengamos todas las respuestas no debería verse como un fracaso, sino como una oportunidad. Estamos en el inicio de una historia que aún no se escribe por completo, y en esa incertidumbre está el poder de lo que ocurre ahora. Cada semana que pasa nos acerca más a las revelaciones que podrían surgir, cada día que se acumula es un paso más hacia lo desconocido, y mientras tanto el cometa avanza, sigue su ruta imperturbable, mostrando un brillo que nadie logra explicar, un brillo que ya es sinónimo de misterio. El impacto de TRES y Atlas también se mide en otro nivel, el de las teorías que empiezan a circular, porque mientras los científicos miden espectros y analizan datos, en la opinión pública se generan hipótesis de todo tipo,
desde quienes piensan que el cometa puede contener compuestos químicos que nunca antes hemos visto, hasta quienes especulan con explicaciones más extremas. Aunque la mayoría de esas teorías carecen de base científica, lo cierto es que cumplen una función: mantener el interés, hacer que la gente hable del tema, y cuando millones de personas ponen su atención en un mismo punto del cielo, ese simple hecho ya es extraordinario, porque la astronomía pocas veces logra captar a las masas de esta manera. En ese sentido, 3 y Atlas ya logró algo que muy pocos cometas consiguen: convertirse en tema de conversación global, no por una amenaza de impacto ni por un espectáculo visual, sino por un enigma, y esa diferencia es lo que lo hace tan particular. Es la primera vez que un objeto así es conocido, principalmente por la anomalía en su comportamiento antes incluso de su mayor acercamiento, un caso que no tiene precedentes y que aumenta la intriga a medida que el tiempo avanza. Por eso hoy, al hablar de 3 y Atlas, no estamos presentando simplemente un nuevo cometa descubierto en 2025, estamos hablando de un fenómeno que mezcla ciencia y misterio, datos y preguntas abiertas, certezas y especulaciones, un objeto que no ha mostrado todavía todo lo que puede ofrecer, y que sin embargo ya ha conseguido poner a prueba la curiosidad de la humanidad. Los astrónomos lo estudian porque saben que puede revelar información valiosa sobre la formación de sistemas planetarios. El público lo sigue porque siente que hay algo raro en juego, y la NASA lo ha puesto en primer plano porque reconoce que la anomalía detectada es real y merece atención. Cada una de estas perspectivas se entrelaza en una misma narrativa, la de un cometa que llegó de lejos y que, sin proponérselo, se convirtió en protagonista de una historia que apenas comienza, y cuya resolución todavía nadie puede anticipar. Los cometas son conocidos por ser objetos relativamente predecibles. Su comportamiento suele seguir patrones que los astrónomos entienden con gran precisión. Cuando se detecta uno nuevo se calculan sus trayectorias, se estima su brillo y se proyecta cómo debería evolucionar a medida que se acerca al Sol. En la mayoría de los casos estas predicciones se cumplen con exactitud, porque los cometas son esencialmente bolas de hielo y polvo que responden a las mismas leyes físicas. Sin embargo, en el caso de 3 y Atlas nada de esto está ocurriendo como se esperaba. La NASA confirmó que el cometa presenta una anomalía en su luz, una anomalía que no se puede explicar con lo que sabemos hasta ahora, y eso lo convierte en un misterio que desafía incluso a los modelos más confiables. Lo primero que llamó la atención es que su brillo no corresponde con los compuestos que suelen liberar los cometas. En condiciones normales el gas y el polvo que se desprenden del núcleo al calentarse con la radiación solar generan un resplandor que puede calcularse con bastante exactitud, pero en este caso las observaciones indican que hay una emisión adicional, como si algo estuviera aportando energía extra. Los espectros de luz recogidos por telescopios tanto terrestres como espaciales muestran señales que no deberían estar allí, y ese es el núcleo del misterio, porque no hablamos de una simple irregularidad, hablamos de un comportamiento completamente fuera de lo común. Los cometas suelen mostrar variaciones en su brillo, pero siempre dentro de márgenes conocidos. Sin embargo, 3 y Atlas parece romper esas reglas. El aumento de luz no corresponde con la distancia al Sol ni con la cantidad de gases que se espera que libere, es decir que las matemáticas no encajan, y cuando los números no encajan en astronomía la conclusión inmediata es que hay algo más que todavía no entendemos. La NASA ha sido clara en sus comunicados: no se trata de un error de medición, no se trata de un fallo instrumental, lo que se está observando es real y está ocurriendo en tiempo presente. El cometa está mostrando una firma de energía que no concuerda con su composición conocida, y eso deja a los científicos ante un dilema, porque ninguna de las explicaciones habituales parece servir. Algunos sugieren que podría tratarse de un compuesto químico que nunca antes se había visto en un cometa, otros que quizá hay una reacción entre minerales exóticos y el hielo interestelar. Incluso hay quienes plantean que se trata de un fenómeno físico completamente nuevo. La realidad es que nadie tiene aún la respuesta definitiva, y eso es lo que alimenta el misterio. Un detalle que hace este caso aún más desconcertante es que 3 y Atlas no está tan cerca del Sol como para justificar semejante resplandor. Normalmente la actividad de un cometa aumenta cuando se aproxima a la estrella, porque el calor provoca que los hielos se sublimen liberando gases y polvo. Pero en este punto de su trayectoria esa actividad no debería ser tan intensa. Sin embargo, las observaciones indican lo contrario. Es como si el cometa hubiera encendido un motor invisible que genera luz adicional, un motor que no responde a lo que entendemos hasta hoy. Y aquí aparece la primera gran paradoja, porque mientras más datos se recopilan más claro queda que el comportamiento del cometa no puede explicarse con los modelos actuales. Es como si cada nuevo análisis aumentara el enigma en lugar de resolverlo. Y en ciencia eso es una señal inequívoca de que estamos frente a un descubrimiento potencialmente trascendente.
La NASA ya ha señalado que este tipo de anomalía no tiene precedentes en un objeto interestelar, ni en Oumuamua ni en Borisov se detectó un fenómeno semejante, lo que significa que 3 y Atlas no solo es distinto sino que podría ser único, y esa palabra, único, es la que más atrae y desconcierta a la comunidad científica, porque si se confirma que este comportamiento no tiene comparación, entonces estaremos obligados a replantear lo que sabemos sobre los cometas en general, y aquí surge la pregunta inevitable: ¿qué tan incompleto es nuestro conocimiento? Si hasta ahora hemos estudiado miles de cometas en el sistema solar y ninguno ha mostrado algo así, ¿qué significa que justo un visitante interestelar sea el que lo presente? ¿Acaso los cometas que viajan entre estrellas son diferentes a los nuestros? ¿O simplemente hemos tenido la suerte de encontrarnos con un caso excepcional? Son preguntas abiertas, incómodas incluso para los expertos, porque no hay manera de responderlas. Con certeza todavía, lo único que sabemos es que algo en 3 y Atlas no encaja, y esa falta de encaje es lo que lo hace tan fascinante. Otro punto que aumenta el misterio es la intensidad del debate entre los propios científicos. En otras ocasiones las variaciones en cometas se explican rápido y con consenso, pero esta vez no hay acuerdo. Algunos astrofísicos creen que la clave está en un material desconocido que podría estar presente en el núcleo, tal vez un mineral que libera energía de manera distinta al interactuar con el calor solar. Otros sostienen que podría ser una reacción química entre compuestos que rara vez se combinan, creando un efecto lumínico que nunca antes habíamos visto. También hay quienes, con más cautela, plantean que quizá lo que estamos viendo no es del cometa en sí, sino de un fenómeno externo, como un campo electromagnético inesperado en su trayecto. Cualquiera de estas hipótesis es posible en teoría, pero ninguna ha sido probada. Y mientras tanto el enigma sigue creciendo, lo cierto es que cada vez que 3 y Atlas es observado surgen más preguntas que respuestas, y eso solo aumenta el interés de la comunidad internacional. No debemos olvidar que este misterio se agrava porque todavía estamos en la fase inicial de su paso cercano a la Tierra, lo que significa que lo más intenso está por venir. Si el cometa ya muestra una anomalía a esta distancia, ¿qué ocurrirá cuando se acerque más al Sol y su actividad se multiplique? ¿Será que la luz inexplicable se intensificará hasta volverse imposible de ignorar, o desaparecerá revelando que todo se debió a una condición temporal? Estas incógnitas son las que mantienen a los telescopios apuntando día y noche, y son también las que alimentan la especulación pública, porque la gente sabe que estamos ante un misterio vivo, uno que está desarrollándose en tiempo real y que todavía no tiene desenlace. Esa incertidumbre es lo que hace que millones estén atentos, esperando la próxima actualización, la próxima señal, la próxima pista que ayude a descifrar lo que está pasando con este visitante interestelar. En este punto conviene recordar que la NASA es extremadamente cuidadosa con sus palabras. Rara vez utiliza el término anomalía en un comunicado oficial. Hacerlo significa que el fenómeno observado realmente no encaja con ninguna categoría conocida, y por eso lo que está ocurriendo con 3 y Atlas ha generado tanto impacto. No es solo que un cometa se comporte de manera extraña, es que una de las agencias más rigurosas del planeta ha reconocido públicamente que no entiende lo que está ocurriendo. Y esa es la definición de misterio en el ámbito científico. Estamos frente a un objeto que se supone debería ser predecible y que, sin embargo, desafía todas las predicciones, un objeto que parece esconder algo en su interior, algo que todavía no logramos explicar. El verdadero problema entonces no es solo que 3 y Atlas esté mostrando un brillo anómalo, el problema es que ese brillo desafía los fundamentos de cómo entendemos a los cometas, porque si este objeto rompe las reglas, significa que esas reglas pueden no ser universales, y esa posibilidad es lo que hace que este caso sea tan relevante. No se trata de un detalle curioso, sino de un hallazgo que podría obligar a reescribir capítulos completos de la astronomía. Cada hipótesis que se plantea abre nuevas dudas, cada cálculo que no cuadra genera más presión, y mientras tanto el tiempo corre, el cometa avanza y se acerca, y la oportunidad de resolver el misterio se reduce a un margen muy estrecho, o descubrimos la causa durante su paso cercano o quizá nunca lo sabremos, y ese es el dilema que enfrenta hoy la ciencia. Lo que hace diferente a este misterio es que combina lo inesperado con lo urgente. No basta con decir que el cometa brilla de manera rara, lo importante es entender por qué, y hacerlo antes de que sea demasiado tarde, porque cuando 3 y Atlas continúe su trayecto hacia el espacio interestelar no habrá manera de volver a observarlo. Quedará fuera de nuestro alcance y con él se irán también las respuestas. Por eso el enigma se percibe tan intenso, porque sabemos que el tiempo es limitado y que la oportunidad es única. Pocas veces la astronomía enfrenta un reto de este tipo, un reto en el que la incógnita no es si podremos entenderlo, sino si podremos hacerlo a tiempo.
Esa es la dimensión real del problema y también la razón por la que millones de personas en todo el mundo siguen este caso como si fuera una historia de suspenso que se escribe en directo. Cada día trae un nuevo capítulo y cada capítulo aumenta la tensión, el misterio está servido, y todo gira alrededor de una sola pregunta: ¿qué es lo que realmente está ocurriendo con el cometa 3 y Atlas? Ante el misterio que representa el cometa 3 y Atlas, la comunidad científica no ha perdido tiempo. La NASA junto con observatorios internacionales ha activado una operación de seguimiento sin precedentes para un objeto de este tipo, porque cuando se trata de un visitante interestelar con una anomalía tan marcada, cada dato que se recoja puede ser la clave para resolver el enigma. Desde el momento en que se confirmó su comportamiento extraño, los telescopios más potentes de la Tierra y del espacio comenzaron a apuntar hacia él. El telescopio espacial Hubble fue uno de los primeros en sumarse a la tarea, captando imágenes detalladas de su coma y de la distribución de gases que rodean al núcleo. Lo que buscan los astrónomos con estas observaciones es entender qué sustancias están presentes en su superficie y si alguna de ellas puede explicar el resplandor inusual. Al mismo tiempo, el telescopio James Webb ha entrado en acción, con su capacidad para analizar espectros infrarrojos y detectar señales químicas que son invisibles para otros instrumentos. Este telescopio es fundamental porque puede identificar compuestos orgánicos, moléculas complejas e incluso elementos traza que normalmente pasarían desapercibidos. Si hay un material desconocido en el cometa Webb, es la mejor herramienta para encontrarlo. Y de hecho ya se están procesando sus primeras lecturas que, aunque preliminares, muestran una complejidad mayor de la que se esperaba. Pero no solo los telescopios espaciales están participando en esta búsqueda. En la Tierra decenas de observatorios han coordinado esfuerzos para monitorear al cometa de forma constante, desde instalaciones en Chile y Jawa 2 hasta radiotelescopios en Europa y Asia. La idea es que el cometa no pierda nunca el seguimiento, que cada variación en su brillo quede registrada y que cada señal inusual se confirme desde distintos puntos del planeta, porque si los datos se repiten en varios instrumentos, entonces no puede haber duda de que el fenómeno es real. Además, los radiotelescopios juegan un papel clave, ya que pueden detectar emisiones no ópticas, como ondas de radio que podrían revelar procesos energéticos invisibles a simple vista. Esta red global de observación convierte a 3 y Atlas en uno de los objetos más vigilados del año. Cada segundo de observación suma piezas al rompecabezas, y los científicos saben que la presión del tiempo es real, por eso cada resultado se analiza y se comparte con rapidez para avanzar lo más posible antes de que el cometa continúe su viaje y desaparezca para siempre. La búsqueda de la solución no es sencilla, porque no basta con observar, lo que se necesita es interpretar, y ahí es donde entra en juego el análisis espectral. Cuando la luz del cometa se descompone en sus distintas longitudes de onda, revela que elementos químicos están presentes, es como una huella digital que permite identificar su composición. En teoría, este método debería mostrar gases comunes como agua, dióxido de carbono y monóxido de carbono, pero en el caso de 3 y Atlas las gráficas muestran picos adicionales, señales que no corresponden con esos compuestos y que por ahora nadie logra explicar. Los astrónomos están comparando estos resultados con bases de datos de otros cometas, buscando patrones que ayuden a entender si lo que se observa tiene algún precedente, pero hasta ahora las coincidencias son mínimas. La conclusión es que estamos frente a algo nuevo, algo que se sale de lo conocido, y esa conclusión, aunque aún es preliminar, es lo que mantiene la atención al máximo, porque significa que resolver el misterio no será tarea fácil, y que incluso puede implicar descubrimientos que modifiquen nuestras teorías actuales. La NASA y otras agencias han planteado varias líneas de investigación simultáneas. Una de ellas se centra en la posibilidad de que 3 y Atlas contenga minerales que al interactuar con el calor liberen radiación inusual. Otra se enfoca en analizar si su paso por regiones del espacio interestelar lo cargó con compuestos poco comunes que no existen en el entorno de nuestro sistema solar. También se estudia si la anomalía puede estar relacionada con fenómenos electromagnéticos, porque algunos modelos sugieren que el campo magnético del Sol podría interactuar de manera distinta con un objeto interestelar, generando efectos que nunca antes se habían observado. Todas estas hipótesis requieren pruebas, y es ahí donde entran los datos que se están recopilando. Cada espectro de luz, cada variación de brillo y cada señal detectada en ondas de radio son piezas de un rompecabezas más grande. Los equipos de investigación trabajan día y noche para ensamblarlas, porque saben que la ventana de tiempo es corta y que no habrá una segunda oportunidad. Además, misiones y proyectos que no estaban diseñados específicamente para cometas están siendo adaptados para contribuir a la búsqueda de respuestas. Por ejemplo, la sonda Parker Solar Probe, que estudia el Sol, ha sido utilizada para registrar datos de partículas en la región cercana a la trayectoria del cometa.
y aunque no fue creada para analizarlo directamente, la información puede aportar pistas sobre cómo interactúa con el viento solar. Otro caso es el satélite Gaia de la Agencia Espacial Europea, que normalmente mide posiciones de estrellas, pero cuyos datos pueden ayudar a afinar la órbita de TRES y Atlas y con ello prever con más exactitud cómo evolucionará su actividad. Esta combinación de recursos muestra hasta qué punto el misterio ha capturado la atención global. Estamos viendo una colaboración internacional poco habitual, porque todos los equipos entienden que el cometa puede contener respuestas que nunca antes tuvimos al alcance. El proceso de búsqueda también incluye simulaciones por computadora, utilizando modelos dinámicos y químicos para tratar de reproducir el brillo anómalo. Los científicos generan escenarios hipotéticos con diferentes composiciones, cantidades de gas y polvo, interacciones con la radiación solar e incluso con el plasma del viento solar. El objetivo es ver si alguno de esos modelos logra reproducir las señales que estamos viendo en la realidad. Hasta ahora los resultados no son concluyentes. Algunos modelos muestran coincidencias parciales, pero ninguno explica la anomalía por completo, lo que significa que probablemente estamos lidiando con una combinación de factores nuevos, tal vez un tipo de material nunca visto en cometas sumado a condiciones especiales de su trayecto interestelar. Esta falta de respuestas definitivas no desalienta a los investigadores, al contrario, aumenta la motivación, porque cada intento fallido indica que la respuesta real puede ser más sorprendente de lo que imaginamos. Por supuesto, el misterio también ha abierto la puerta a la especulación, y aunque los astrónomos mantienen el rigor científico, no se puede negar que la falta de explicaciones concretas ha generado un ambiente de intriga que traspasa lo académico. Cada nuevo dato se convierte en titular, cada variación inesperada en su brillo genera teorías, y aunque la mayoría carece de fundamento, mantienen a millones de personas pendientes. La búsqueda de la solución no ocurre solo en laboratorios y observatorios, también ocurre en la esfera pública, donde las preguntas se multiplican y las respuestas no llegan todavía, y esa tensión entre lo que sabemos y lo que ignoramos es lo que mantiene viva la expectativa. Lo que diferencia este caso de otros es que no se trata de un enigma aislado, sino de uno que se desarrolla en tiempo real. La ciencia normalmente trabaja con procesos largos, donde los resultados tardan años en llegar, pero en el caso de TRES y Atlas cada semana trae novedades, cada comunicado de la NASA o de los observatorios europeos suma nuevas piezas, y cada pieza genera más curiosidad. Este ritmo acelerado convierte a la búsqueda de la solución en un relato casi narrativo, donde todos estamos siguiendo el misterio paso a paso, esperando el desenlace. Lo cierto es que los astrónomos saben que el desenlace no llegará solo, habrá que provocarlo con datos, habrá que buscarlo activamente, y eso es lo que están haciendo ahora, exprimir cada instrumento, cada telescopio, cada modelo matemático, con la esperanza de que en medio de tanta información aparezca la clave que permita descifrar el enigma del cometa. Resolver el misterio de TRES y Atlas no será tarea sencilla, pero la ciencia está en su mejor momento para intentarlo. Nunca antes tuvimos tantos recursos ni tanta capacidad de coordinación global, nunca antes un visitante interestelar fue observado con este nivel de detalle, y nunca antes un cometa generó tanta intriga antes de su máximo acercamiento. Estamos en un momento único, un momento donde las preguntas son más grandes que las respuestas, pero también donde la posibilidad de descubrir algo revolucionario está más cerca que nunca. Por eso hoy todos los ojos de la astronomía están puestos en un mismo objetivo, encontrar la causa de la anomalía, porque lo que se revele aquí no será solo una respuesta más, podría ser una nueva pieza para entender el universo mismo, y esa certeza es lo que hace que cada minuto de observación valga la pena. El tiempo corre, el cometa se acerca y la búsqueda de la solución continúa sin descanso, con la expectativa de que en cualquier momento la respuesta salga a la luz. Después de semanas de análisis ininterrumpido y de miles de horas invertidas en telescopios, laboratorios y modelos de simulación, los equipos de investigación finalmente comienzan a encontrar un patrón en los datos. Lo que parecía imposible ahora empieza a tomar forma, y esa forma no se parece a nada que se hubiera registrado antes en la historia de la astronomía. Los primeros informes internos de la NASA señalan que el cometa TRES y Atlas no solo muestra un brillo anómalo, sino que en su espectro de radiación aparece una firma que hasta ahora no encajaba con ninguna sustancia conocida en cometas comunes. Los picos detectados en la luz que emite son más intensos de lo que se esperaba para moléculas habituales como el agua o el dióxido de carbono, y además se repiten de manera constante en todas las observaciones, es decir, no es un error instrumental ni un fenómeno pasajero. Estamos ante una huella energética estable y persistente que revela la presencia de algo extraordinario, algo que obliga a replantear lo que sabemos sobre estos viajeros celestes.
La gran revelación llega cuando los científicos cruzan los datos del telescopio James Webb con los del Hubble y los radiotelescopios terrestres. Al unir toda la información descubren que esa firma no corresponde a compuestos simples, sino a estructuras moleculares más complejas, algunas incluso relacionadas con cadenas orgánicas que raramente se han encontrado en el espacio en tales concentraciones. La posibilidad de que un cometa interestelar como 3 y Atlas esté portando cantidades inusuales de compuestos orgánicos es un hallazgo que pone en alerta a toda la comunidad científica, porque abre preguntas fundamentales: ¿de dónde provienen estos compuestos? ¿Cómo lograron mantenerse estables en un entorno tan hostil? Y sobre todo, ¿qué implicaciones tiene que un objeto que viaja desde otra región del cosmos traiga consigo elementos que podrían estar vinculados con procesos químicos similares a los que dieron origen a la vida? La magnitud de este descubrimiento se refleja en la manera en que la NASA y otras agencias han manejado la información. Los comunicados oficiales hablan con cautela, usando expresiones como señales inéditas o resultados preliminares, pero detrás de esas palabras prudentes hay un ambiente de expectación que crece cada día, porque la consistencia de los datos apunta a que estamos ante algo real, no una ilusión óptica ni un error estadístico, sino un fenómeno físico y químico genuino que 3i Atlas está mostrando al universo. En reuniones internas algunos científicos han comparado esta revelación con el descubrimiento de que el agua existía en otros mundos, un momento que cambió para siempre la manera en que entendemos el cosmos. Otros afirman que podría ser incluso más trascendente, porque mientras el agua era un paso lógico dentro de la exploración, la detección de moléculas orgánicas en tales cantidades en un cometa interestelar rompe todos los esquemas previos. Lo más desconcertante es que las simulaciones realizadas para intentar reproducir este fenómeno no logran explicarlo. Los modelos de desgasificación de cometas no predicen este tipo de emisiones. Tampoco las interacciones habituales con el viento solar pueden justificar la intensidad y la constancia de la luz que emite. Algunos equipos plantean que lo que estamos viendo podría ser el resultado de reacciones químicas nunca antes observadas, una especie de proceso catalítico generado por minerales exóticos presentes en la superficie del cometa. Otros van más allá y sugieren que la firma detectada podría provenir de compuestos que en nuestro sistema solar son extremadamente raros pero que en otras regiones del cosmos podrían ser más comunes. Esto significaría que 3i Atlas no solo es un visitante interestelar, sino un portador de información química de su lugar de origen, un mensaje en forma de materia que viaja entre estrellas y que ahora está frente a nuestros ojos. Las especulaciones más audaces hablan incluso de que la firma detectada podría ser un tipo de radiación asociada a un material que no hemos catalogado aún, y aunque los científicos son muy cuidadosos para no adelantarse a conclusiones que no puedan demostrar, la simple posibilidad de que estemos detectando compuestos inéditos pone a todos en alerta, porque significaría que la tabla periódica de elementos y compuestos que conocemos podría expandirse con nuevos miembros. En otras palabras, que el universo aún guarda secretos químicos que jamás hemos visto en nuestro planeta. Este solo hecho sería una revelación histórica, una que marcaría un antes y un después en la astrofísica y la astroquímica, y que además mostraría que lo que creíamos completo en realidad es apenas el inicio. Los datos siguen llegando y cada nueva observación refuerza la anomalía, lo que mantiene viva la emoción y la incertidumbre. Los astrónomos están viendo en tiempo real cómo un cometa cambia nuestra percepción de lo posible. 3i Atlas se ha convertido en un espejo que refleja no solo la inmensidad del cosmos sino también las limitaciones de nuestro conocimiento, porque cuanto más aprendemos de él, más evidente se hace que todavía nos falta mucho por descubrir, y en esa falta de respuesta se esconde el verdadero poder de la revelación. Nos recuerda que el universo no está cerrado ni definido, sino abierto y dinámico, dispuesto a sorprendernos cuando menos lo esperamos. Entonces no es solo que 3i Atlas muestre una firma de radiación inédita, sino que esa firma nos obliga a mirar más allá, nos obliga a aceptar que lo que considerábamos establecido puede quebrarse en un instante y que un simple cometa puede poner de cabeza siglos de teorías. El impacto emocional y científico de este hallazgo es tan fuerte que incluso los más escépticos reconocen que algo fuera de lo común está ocurriendo. Lo dicen los datos, lo dicen los espectros, lo dicen las simulaciones que no logran alcanzarlo, y lo dice la persistencia de un fenómeno que no desaparece, que sigue ahí noche tras noche, recordándonos que la ciencia no es un camino lineal, sino un viaje lleno de sorpresas, y que la revelación de hoy puede ser la base del conocimiento de mañana. 3i Atlas nos ha mostrado su secreto y aunque todavía no sepamos explicarlo del todo, ya lo ha cambiado todo, porque a partir de ahora ningún cometa volverá a observarse de la misma manera, ningún espectro será ignorado, ningún brillo será tomado como algo rutinario. Esta revelación abre la puerta a una nueva etapa en la exploración del cosmos.
Una etapa donde lo inesperado no es una excepción sino una certeza, donde cada visitante interestelar puede ser portador de enigmas que desafíen nuestra mente, y donde el misterio deja de ser una frontera y se convierte en una invitación, la invitación a seguir buscando, a seguir observando y a nunca conformarnos con lo que creemos saber. El descubrimiento de la firma anómala en el cometa 3 y Atlas no es un simple hallazgo aislado, no es un dato curioso para llenar artículos científicos, es una grieta que se abre en nuestra comprensión del universo y que podría alterar de raíz la manera en que entendemos la formación del sistema solar, el origen de la vida y la diversidad química en el cosmos. Porque si algo ha quedado claro después de los primeros análisis es que no estamos frente a un cometa común, estamos frente a un objeto interestelar que porta consigo una información distinta, una información que hasta ahora no habíamos tenido la oportunidad de leer, y esa revelación obliga a replantearnos casi todo lo que creíamos seguro. La primera gran implicación es que los cometas, lejos de ser simples bloques de hielo y roca, podrían ser laboratorios químicos dinámicos, contenedores de moléculas complejas que viajan entre sistemas estelares y que transportan los ingredientes necesarios para fenómenos que hasta ahora atribuíamos únicamente a mundos con condiciones especiales. Si 3 y Atlas contiene compuestos orgánicos en cantidades tan inusuales, entonces tal vez estos viajeros helados sean mucho más diversos de lo que pensábamos y su papel en la historia cósmica mucho más decisivo. No estaríamos hablando de meros restos de la creación, sino de cápsulas viajeras que pueden alterar los destinos de los mundos que tocan. La segunda gran implicación es que la teoría sobre el origen de la vida en la Tierra recibe un impulso inesperado. Durante décadas los científicos han discutido si los componentes básicos de la vida llegaron a nuestro planeta a través de cometas o meteoritos, o si surgieron de manera espontánea en los océanos primitivos. Ahora la anomalía de 3 y Atlas vuelve a colocar a los cometas en el centro de esa discusión, porque si un objeto interestelar puede portar compuestos complejos y orgánicos, entonces la hipótesis de la panspermia cobra una fuerza renovada, la idea de que la vida, o al menos sus ladrillos fundamentales, pueden viajar a través del espacio y sembrarse en distintos mundos ya no suena a ciencia ficción, suena a posibilidad tangible, y si eso es cierto, si los cometas interestelares transportan estos ingredientes, entonces el universo entero podría estar conectado en una red invisible de semillas cósmicas, dispersando la química de la vida por donde quiera que viajen. Este solo pensamiento cambia la escala de nuestra búsqueda. Ya no se trataría de preguntar si la vida es exclusiva de la Tierra, sino de preguntarnos en cuántos lugares más esa misma chispa pudo haber encendido gracias a estos mensajeros interestelares. La tercera implicación es más técnica pero no menos impactante. Si 3 y Atlas muestra compuestos que no coinciden con los catalogados hasta ahora, entonces nuestros modelos sobre la formación de cometas deben actualizarse. Hasta hoy los astrónomos han clasificado a estos objetos según su origen, distinguiendo entre los provenientes de la nube de Oort o del cinturón de Kuiper, pero un objeto interestelar introduce una variable distinta, un material que no se originó bajo las condiciones del Sol, sino bajo la influencia de otra estrella, lo que significa que al analizarlo no solo aprendemos sobre su estructura, también aprendemos sobre el sistema que lo expulsó. En otras palabras, cada dato sobre 3 y Atlas es también una ventana hacia otro rincón de la galaxia. Un pedazo de información sobre lugares que probablemente nunca podremos visitar pero que ahora se nos revelan a través de este viajero. Comprender esto abre un nuevo campo de estudio, la astroquímica comparativa, donde los cometas interestelares se convierten en testigos directos de la diversidad química de la galaxia. Porque este tipo de hallazgos redefine nuestras prioridades en exploración espacial. Hasta ahora las misiones a cometas, como la sonda Rosetta que estudió al 67P, Churyumov-Gerasimenko, se habían diseñado para entender los procesos básicos de sublimación, de composición de hielos y de actividad superficial. Pero lo que estamos viendo en 3 y Atlas nos obliga a pensar en misiones más ambiciosas, naves capaces de interceptar, analizar y quizás incluso traer muestras de un cometa interestelar. Algo que hoy parece difícil por la velocidad y trayectoria de estos objetos, pero que en el futuro podría convertirse en un objetivo prioritario, porque si un solo cometa puede transformar nuestro conocimiento de esta manera, la inversión en desarrollar la tecnología necesaria para alcanzarlo se justificaría sin discusión. El valor científico y filosófico de traer material interestelar directo a la Tierra sería incalculable, por eso muchos expertos ya han sugerido que la anomalía detectada debe impulsar la creación de nuevos programas internacionales, porque no se trata de un fenómeno aislado, sino de una oportunidad única que no se puede desaprovechar. Las implicaciones también alcanzan a la manera en que entendemos la estabilidad del sistema solar. Si los cometas interestelares son portadores de compuestos químicos inusuales, ¿qué pasa cuando algunos de ellos logran entrar en órbita más cercana al Sol?
¿Qué interacciones podrían tener con los planetas, con sus atmósferas, o incluso con los cinturones de asteroides? En este punto los científicos todavía no tienen respuestas, pero lo que es claro es que la diversidad química de estos objetos podría alterar dinámicas locales en formas que apenas estamos empezando a imaginar. En algunos escenarios se ha planteado incluso que ciertos materiales detectados podrían interactuar de manera reactiva con otros compuestos presentes en la Tierra o en Marte, generando reacciones inesperadas, aunque esto es especulación. Lo cierto es que la posibilidad de que un cometa interestelar introduzca nuevas variables químicas en nuestro entorno planetario ya no se puede descartar, y eso cambia la percepción de riesgo y de oportunidad en la exploración de estos cuerpos. Una de las implicaciones más fascinantes, sin embargo, no está en el terreno de la química ni de la física, sino en el terreno de la filosofía científica, porque lo que TRES y Atlas nos está mostrando es que nuestra visión del universo siempre fue parcial, que los límites de lo posible son mucho más amplios de lo que pensábamos, y que cada vez que creemos haber llegado a una verdad absoluta el cosmos nos recuerda que apenas estamos rascando la superficie. Esta revelación nos devuelve la humildad. Nos recuerda que el conocimiento es un proceso en construcción y que la ciencia, por más sólida que parezca, siempre está abierta a ser transformada. La anomalía de TRES y Atlas no solo es un fenómeno que se observa, es una lección sobre nuestra relación con el universo, una llamada a no conformarnos con respuestas fáciles y a seguir explorando incluso cuando las certezas parecen firmes, porque lo que parece seguro hoy puede desmoronarse mañana ante un destello inesperado en el cielo. Además, la anomalía tiene un impacto directo en el futuro de la búsqueda de vida extraterrestre, porque si aceptamos que cometas interestelares como TRES y Atlas pueden transportar compuestos orgánicos complejos, entonces la estrategia de búsqueda cambia. Ya no basta con observar planetas en la zona habitable de otras estrellas, también debemos observar los objetos que viajan entre sistemas, porque pueden ser los vehículos que conectan unos mundos con otros, pueden ser los eslabones perdidos de una cadena que une planetas distantes en una red de intercambio químico. Esta visión amplía el horizonte de la astrobiología. La vida ya no es una cuestión de planetas aislados, sino de un universo interconectado donde cada cometa puede ser un puente, un mensajero, un portador de posibilidades, y eso significa que cada anomalía, cada destello extraño, cada firma no identificada merece atención, porque detrás de ella puede estar la clave que nos acerque a responder la pregunta más grande de todas: ¿estamos solos? No hay duda de que las implicaciones del hallazgo son profundas, y lo más intrigante es que apenas estamos en el inicio. TRES y Atlas todavía no ha alcanzado su punto de máxima visibilidad, todavía no ha mostrado todo lo que puede ofrecer. Lo que hemos visto hasta ahora puede ser solo el comienzo, un adelanto de una revelación mayor que aún está por llegar, y esa expectativa es en sí misma otra implicación, porque pone a la ciencia en un estado de alerta y de apertura, dispuesta a lo inesperado. Consciente de que cualquier cosa puede suceder, lo cierto es que este cometa ha logrado lo que pocos fenómenos celestes consiguen: unir la emoción pública con la rigurosidad científica en un mismo relato, un relato donde las preguntas superan a las respuestas y donde cada nueva observación refuerza la idea de que estamos ante un visitante cósmico que cambiará la historia. Las implicaciones de la anomalía detectada en TRES y Atlas abarcan todos los niveles posibles, desde la composición química del cometa hasta la visión filosófica del lugar que ocupa la humanidad en el cosmos, desde la tecnología que deberemos desarrollar para estudiar estos objetos hasta la manera en que interpretamos el origen de la vida en la Tierra, desde la seguridad planetaria hasta el futuro de la astrobiología. Todo se ve afectado por este hallazgo, nada queda intacto. La anomalía no es un simple dato, es una revolución en marcha, y lo más impresionante es que todavía no sabemos a dónde nos llevará. Lo único seguro es que las implicaciones de TRES y Atlas nos acompañarán por décadas, y que lo que hoy nos parece misterio mañana puede convertirse en conocimiento. Pero también es posible que lo que descubramos sea tan extraño que nos obligue a reinventar nuestras preguntas, porque al final esa es la mayor implicación de todas, que el universo siempre guarda sorpresas, y que este cometa interestelar ha venido a recordárnoslo en el momento justo. El cometa TRES y Atlas ya no es solo un visitante más en el cielo, se ha convertido en el epicentro de una expectación global que no se veía desde hace décadas. Los datos acumulados lo presentan como un enigma que crece cada día. Los espectros de radiación siguen mostrando firmas que no encajan en ningún modelo conocido. Los compuestos orgánicos detectados siguen desafiando los límites de la química cometaria tradicional, y el brillo que no disminuye sino que aumenta de manera impredecible enciende cada vez más las alarmas. La tensión es palpable porque el cometa aún no alcanza su punto de máxima aproximación a la Tierra, lo cual significa que lo más fuerte, lo más espectacular y lo más desconcertante todavía está por llegar,
y en medio de esta espera surge la pregunta inevitable: ¿qué vamos a descubrir cuando TRES y Atlas se muestre en todo su esplendor? Porque hasta ahora cada descubrimiento ha generado más preguntas que respuestas. Los científicos han comprobado que las explicaciones convencionales no alcanzan, que los modelos estándar no logran predecir el comportamiento de este objeto y que incluso las comparaciones con el anterior visitante interestelar, Oumuamua, no son suficientes. TRES y Atlas no se comporta como Oumuamua ni como el cometa Borisov, es algo distinto, algo que parece desafiar la lógica de los cuerpos celestes que han atravesado nuestro sistema solar en el pasado, y esa diferencia es lo que alimenta la tensión, porque nos encontramos en el borde de lo desconocido, frente a la posibilidad de presenciar un fenómeno que nunca antes había estado al alcance de la mirada humana. Frases cortas retumban en la mente de quienes observan este fenómeno: ¿qué oculta este cometa? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Cada noche de observación trae consigo un aire de urgencia, como si el universo estuviera revelando un secreto a cuentagotas y el tiempo corriera a nuestra contra. La humanidad entera está mirando el mismo punto en el cielo. Astrónomos profesionales, aficionados y curiosos dirigen sus telescopios hacia esa pequeña luz que crece, todos pendientes de un mismo misterio. La sensación es casi unánime: estamos ante algo histórico, y lo sabemos incluso antes de comprenderlo. Lo que imaginamos y lo que realmente está sucediendo, porque los cometas suelen tener comportamientos predecibles, se calcula su órbita, su brillo, su desgasificación, y casi siempre los resultados coinciden con lo esperado. Pero en el caso de TRES y Atlas cada predicción falla, las curvas de luz no corresponden, la intensidad no responde al calor solar como debería, los cálculos sobre su cola muestran anomalías que se repiten en todas las observaciones, y esta falta de control sobre el fenómeno convierte cada noche de estudio en un juego de sorpresas. Lo que se esperaba nunca llega y lo que llega siempre supera a lo imaginado. En esa incertidumbre está el verdadero clímax, porque significa que lo que viene puede ser aún más desconcertante. El momento de mayor tensión ocurre al proyectar lo que sucederá cuando TRES y Atlas alcance su perihelio, es decir, su punto más cercano al Sol. En ese instante se espera que el cometa muestre su actividad máxima, liberando cantidades enormes de gas y polvo, brillando con una intensidad que podría ser visible incluso a simple vista desde la Tierra. Pero la pregunta no es solo cómo se verá, la pregunta es qué revelará en ese instante, si las emisiones actuales ya muestran firmas incomprensibles. ¿Qué pasará cuando la radiación solar lo golpee de lleno? ¿Qué otros compuestos podrían aparecer? ¿Qué reacciones químicas podrían activarse? El suspense está en que nadie lo sabe. Lo que se aproxima es un escenario sin precedentes, un espectáculo que podría cambiar para siempre la manera en que entendemos los cometas, o que podría generar nuevas preguntas todavía más complejas. En ambos casos el impacto será enorme. La NASA y los observatorios del mundo entero están en modo de máxima alerta. Se han establecido protocolos para registrar hasta el más mínimo cambio en la luminosidad, se preparan publicaciones que pueden salir en cuestión de horas si ocurre algo inesperado, y los equipos de investigación están listos para analizar en tiempo real cada dato. Nunca antes la comunidad científica estuvo tan preparada y al mismo tiempo tan expectante. Saben que no habrá segundas oportunidades, que TRES y Atlas pasará una sola vez y que después continuará su viaje hacia las profundidades del espacio interestelar, llevándose consigo todos los secretos que no logremos descifrar a tiempo. Esa conciencia de que el tiempo es limitado añade dramatismo a cada observación, cada minuto cuenta, cada segundo podría contener la clave, y esa presión alimenta el clímax que vivimos hoy. Pero no solo la ciencia está atenta, también el público común siente que algo grande se aproxima. Millones de personas siguen los comunicados de la NASA, comparten imágenes del cometa en redes sociales y especulan sobre lo que podría significar. El misterio ya no es exclusivo de los laboratorios, se ha convertido en un fenómeno cultural, un tema que despierta debates, teorías y discusiones en todos los rincones del mundo, y esa atención global amplifica el clímax, porque no se trata de un grupo reducido de especialistas, se trata de toda la humanidad pendiente de un mismo suceso, algo que ocurre pocas veces y que siempre deja una huella en la historia. En medio de toda esta expectación surgen las preguntas más inquietantes. ¿Es TRES y Atlas un fenómeno único o es apenas el primero que logramos detectar con claridad? ¿Hemos ignorado señales similares en otros cometas por falta de tecnología? ¿Es posible que lo que hoy vemos como una anomalía sea en realidad una característica común en viajeros interestelares? Estas preguntas no tienen respuesta aún, pero hacen que la tensión aumente, porque lo que está en juego no es solo entender a un cometa. Es abrir la puerta a un universo más complejo de lo que imaginábamos, un universo donde lo extraño quizá no sea excepción sino regla, y aceptar esa posibilidad es lo que hace que este momento sea tan intenso.
Por un lado el asombro de estar presenciando algo único, por otro la frustración de no poder explicarlo por completo, y en medio de ambos la certeza de que la revelación total todavía no llega. Los astrónomos saben que la verdadera respuesta se revelará en los próximos meses cuando TRES y Atlas alcance su punto más cercano, pero hasta entonces el suspenso seguirá creciendo. Cada dato nuevo será un adelanto, un fragmento de un rompecabezas que se completa lentamente, y esa espera es en sí misma parte del espectáculo, un espectáculo que nadie quiere perderse. No importa si eres científico, aficionado o simplemente curioso, todos estamos unidos en la misma intriga, esperando la próxima señal, esperando el momento en que el cometa muestre su máximo esplendor. La expectación es universal, porque TRES y Atlas no solo está pasando frente a nuestros telescopios, está pasando frente a nuestra historia, y cuando lo haga marcará un antes y un después en la manera en que entendemos el cosmos, la conciencia de que estamos a punto de cruzar un umbral de conocimiento y que lo que venga después ya no nos permitirá volver atrás. El recorrido nos ha llevado desde el descubrimiento inicial hasta el misterio más profundo, esto el inicio de nuevas preguntas, porque el cometa TRES y Atlas ha demostrado ser mucho más que una roca helada viajando a través del espacio. Se ha convertido en un espejo que refleja lo mucho que desconocemos del universo y lo rápido que nuestra curiosidad se enciende frente a lo inexplicable. En apenas unos meses pasó de ser un nombre en un informe astronómico a convertirse en el centro de debate en comunidades científicas y en conversaciones cotidianas. Millones de personas han escuchado ya hablar de este cometa y aunque cada detalle científico ha sido analizado y discutido con cautela, lo cierto es que la sensación general es de fascinación, intriga y expectación, porque algo en la forma en que TRES y Atlas se comporta parece desafiar todo lo que sabíamos hasta ahora sobre estos viajeros cósmicos y esa simple idea es suficiente para mantenernos atentos, cada día que pasa sin respuestas definitivas refuerza el interés y multiplica las teorías, unas más razonables, otras completamente especulativas, pero todas alimentadas por la misma chispa, la certeza de que estamos presenciando un fenómeno único. Lo importante ahora es entender que este momento de incertidumbre también es una oportunidad. La ciencia crece en la frontera de lo desconocido y pocas veces tenemos la posibilidad de observar un fenómeno que no encaje en los moldes establecidos. Cada nueva medición de TRES y Atlas se convierte en un recordatorio de que el cosmos es dinámico, complejo y capaz de sorprendernos en cualquier instante. Este cometa nos ha enseñado que incluso cuando creemos tener respuestas, la realidad puede desarmar nuestras certezas en cuestión de días, y eso es lo que hace que esta conclusión tenga tanta fuerza, porque no se trata de cerrar el misterio sino de abrirlo aún más, de invitar a todos los que escuchan esta historia a seguir siendo parte del proceso, a no dejar que la intriga se apague, a sostener la curiosidad hasta el final, porque lo que viene podría ser todavía más revelador. Además de la fascinación científica, este cometa ha puesto en evidencia la capacidad de la humanidad para unirse en torno a un mismo enigma. Rara vez un evento astronómico logra capturar la atención global como lo está haciendo este, y eso significa que no solo los especialistas están pendientes, sino también estudiantes, curiosos, divulgadores y millones de personas que quizá nunca antes habían levantado la vista hacia el cielo con tanta atención. En esa unión está una de las mayores lecciones de este viaje, porque TRES y Atlas no solo es un fenómeno físico, también es un fenómeno cultural, ha sembrado preguntas en todos los rincones del mundo y ha recordado que el universo tiene el poder de conectarnos en torno a la maravilla compartida de lo desconocido. Esa conexión es invaluable y probablemente sea uno de los mayores legados de este evento. Lo que el cometa TRES y Atlas nos ha dado hasta ahora es apenas el inicio de una historia que está lejos de terminar. Sus emisiones anómalas, su comportamiento impredecible, su brillo desconcertante y su potencial para cambiar nuestra visión de los cometas son piezas de un rompecabezas que sigue incompleto, y la única certeza es que lo que viene será aún más interesante. Quizá los próximos meses nos ofrezcan una explicación concreta, quizá la anomalía se aclare y descubramos que existe una causa natural que aún no habíamos considerado, o quizá lo contrario, quizá la complejidad aumente y nos enfrentemos a un misterio aún mayor. En ambos casos ganamos, porque cada respuesta o cada nueva pregunta amplía nuestra visión del universo, y eso es lo que realmente importa, crecer en conocimiento, en curiosidad y en la capacidad de maravillarnos. ¿Qué crees que está causando esta extraña luz que envuelve a TRES y Atlas? ¿Es una reacción química inédita? ¿Un compuesto desconocido? ¿Un patrón cósmico que apenas ahora detectamos? Quiero saber tu teoría, quiero que dejes tu idea en los comentarios porque este misterio no se resuelve solo en los laboratorios. También se alimenta de las preguntas y las hipótesis de todos nosotros. Esa participación es lo que mantiene viva la llama de la investigación y de la divulgación, y no olvides suscribirte. Gracias por ver.